Hola, ¿qué tal? Si estás viendo este video es porque quizás, al igual que yo, seas un entusiasta de los simuladores de conducción y quieres llevar tu experiencia al siguiente nivel. En este video te mostraré todo el proceso en la elaboración de esta botonera. En los simuladores de conducción son necesarias una gran cantidad de funciones asignadas generalmente al teclado o a los botones y palancas del volante. Es por ello que con esta botonera tendremos condensados la mayoría de las funciones que más solemos utilizar a la hora de conducir. Después de llevar un largo tiempo usando el simulador, me di cuenta que en algunos juegos se utilizan ciertos comandos con mucha regularidad. Es por ello que hice una estimación del número de funciones que necesitaría y en mi caso ese número estaba alrededor de 20. Me puse a indagar y luego de ver varios tutoriales en YouTube sobre el tema, diseñé mi propia versión. Así que acompáñame y te mostraré todo el proceso. En primer lugar tenemos los materiales. Una pieza fundamental en la botonera es el armario o caja donde colocaremos todos los elementos. Generalmente pueden ser de plástico o madera. En mi caso compré esta en una tienda de material eléctrico. Luego necesitamos un codificador o placa Arduino. Yo me fui por el camino sencillo y utilicé un codificador de teclado y uno de arcade. Ambos plug and play y con conexión USB. Los interruptores que utilicé fueron de 4 tipos: pulsadores de botón, de palanca, retráctil o tracción y uno de llave. Dichos interruptores pueden ser momentáneos, que se activan mientras se mantiene presionado el botón o perilla. Este es el sistema que utilizan en los teclados de PC con cada una de las teclas. Y por otro lado están los mantenidos, que permanecen en su estado una vez que se han presionado y no vuelven a su estado original hasta que se presionan nuevamente. Los retráctiles son aquellos que donde en vez de presionar o empujar se debe tirar o alar de la perilla o palanca, mientras que el de llave se activa usando una llave. Acá podemos ver que los pulsadores están en la parte superior e inferior de la caja, en el centro los de palanca o perilla, en la izquierda el de llave para el encendido y en la derecha los retráctiles o tracción. Por último agregué el botón de emergencia y un interruptor para controlar los botones que tienen luz. Para forrar la caja utilicé una película de fibra de carbono. Los conectores cuyos pins encajan perfectamente en la placa arcade o en la de teclado. Un cable USB para la placa de arcade. La salida de voltaje de la placa de arcade es de 5 voltios y con este conversor lo elevamos a 9 o 12. Con este cable unimos el adaptador con las luces LED. Acá dejo una lista de las herramientas que utilicé. Para abrir los agujeros circulares utilicé el taladro con unas brocas cónicas y en el caso de los agujeros rectangulares utilicé una broca más pequeña dándole la forma de la silueta y después con un cúter terminé de hacer el corte. Utilicé un trozo de lija para lijar los bordes y quitar las imperfecciones. La preparación de los botones es una parte muy importante durante todo el proceso. Para los interruptores retráctiles imprimí una cartulina con cada uno de sus diseños para luego rellenarlos con silicón de su respectivo color y lograr unir las piezas. Rellené hasta cubrir toda la pieza. Y quedó de esta manera. Hice exactamente lo mismo con el otro interruptor retráctil. El diseño de los interruptores lo obtuve de un PDF que descargué de un manual de frenos de aire. Los pulsadores tipo máquina arcade vienen en 4 piezas separadas. La pieza blanca más pequeña es el LED que va introducido en otra pieza blanca un poco más grande, las cuales a su vez van introducidas
en una pieza de color plateada. Y por último, en el extremo opuesto, colocamos la pieza rectangular azul que tiene el mecanismo con el pulsador como tal. Todas estas piezas encajan de una única manera y a presión. La mayoría de los botones solo requieren un par de cables con una longitud aproximada de 25 centímetros. En el caso de los botones con iluminación o pulsadores dobles, se requiere un par de cables adicionales. Con estos últimos es necesario utilizar el multímetro y verificar cuáles son las parejas que dan continuidad. Y en esos terminales haremos la conexión. También tenemos un caso particular que es el del pulsador con llave, el cual explicaré más adelante a detalle. Muchos de los cables se conectaron usando un terminal hembra de 7,4 milímetros y también de otras medidas. Recomiendo usar una crimpadora porque yo utilicé esta pinza y cuando estaba haciendo las conexiones con las placas controladoras, algunos cables se soltaron. Para que no quede expuesto ningún terminal, utilizo un tubo termorretráctil y la pistola de calor en todos los terminales donde exista una conexión o unión. Este es el interruptor de llave, el cual tiene varias posiciones. En primer lugar, la posición donde ingresamos la llave y podemos girar una vez a la izquierda, regresamos y dos veces a la derecha. El primer movimiento y el segundo que se regresa automáticamente. Muy bien, entonces básicamente en el juego lo que haremos es utilizar este interruptor para girar la primera vez, encender la electrónica y luego hacer el encendido. Muy bien, y regresa automáticamente. Este multímetro que tenemos acá es un multímetro digital automático. Entonces, para medir continuidad, sencillamente lo que hacemos es tocar las dos terminales y emite un sonido. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar una punta en el central y el otro en IGN y procedemos. Eso vamos a ver en qué posición. Acá no hace nada, acá tampoco, y acá lo que va a hacer es en el encendido. Entonces con este movimiento vamos a encender, vamos a asignar la función de encendido colocando un cable en estos dos terminales. Por último, el interruptor nos queda de esta manera, con dos funciones asignadas. Al ingresar la llave, giramos una vez a la derecha, encendemos la electrónica y al girar otra vez a la derecha estaríamos encendiendo el vehículo. Regresamos y para apagarlo tenemos que girar bien sea a la derecha desde la posición inicial o a la izquierda. Recuerden que estas dos posiciones están asignadas a esta misma función, que es del terminal de ACC y BAT. Existen otras configuraciones que estuve revisando en internet, pero son muy complicadas e incluso en alguna de ellas hay que utilizar un programa que se llama Joy2Key para asignarle dos funciones a un mismo botón. ¿Okay? Entonces creo que esta es la que me conviene. Una vez que hemos abierto todos los agujeros, procedemos a forrar la caja. El papel de vinilo vino con algunas arrugas, lo cual dejó ciertas imperfecciones o burbujas al forrar la caja. Traté de sacarlas con la pistola de calor o el borde de la tijera.
Por último, con ayuda de un cúter, abrí los agujeros desde la parte posterior. Una vez que tenemos la caja ya preparada y los botones listos, procedemos a insertarlos. Algunos de los botones son como una rosca, se introducen por un extremo y se les pone una rosca por el lado interno, como es el caso de estos pulsadores tipo arcade. Algunos de los botones sencillamente se introducen y con presión ya quedan perfectamente instalados. Por su parte, este tipo de perilla se introduce el interruptor por la parte interna y se le coloca una tuerca por la parte externa. Los pulsadores retráctiles también se introducen por la parte interna y luego se fijan colocándole una tuerca a la rosca. Luego instalado la totalidad de los botones, quedó de esta manera. Las placas del teclado las fijé a una madera del tamaño del ancho de la caja. Una vez que ya están sujetas, las coloqué en su posición y con unos tornillos las fijé de la caja. Una vez fijada la madera a la caja, fui colocando cada uno de los terminales en las posiciones que corresponden a las letras de un teclado. Ahí podemos ver que los terminales en color azul corresponden a la letra W, A, S y D. Y a partir de ahí me voy guiando con la misma estructura de un teclado normal. En principio mi intención era utilizar solamente la placa del teclado, sin embargo al momento de hacer las pruebas me di cuenta que los pulsadores mantenidos hacían que se estuviese ejecutando una acción, hasta que se regresara el pulsador a su posición inicial y esto podía generar algún problema, razón por la cual añadí la placa de arcade para estos interruptores. Esta placa en particular es para dos controles con 10 funciones, las 4 direcciones de la cruceta y un joystick para cada uno. Yo utilicé 9 de estas funciones en uno de los controles, las cuales corresponden a los pulsadores mantenidos. Además de las dos placas controladoras, quise tener en un circuito aparte todos los pulsadores que tenían luz,
Para ello, uní todos los cables correspondientes a un interruptor y así con este último poder encenderlas y apagarlas a mi voluntad. Es por ello que después de tener todo instalado, salen 3 cables de la botonera, 2 que corresponden a las controladoras y uno que es el cable adaptador para el convertidor de USB. En resumen, acá podemos ver cómo se unen las dos piezas de la placa controladora del teclado. El cable que alimenta la controladora de tipo arcade y el cable con el adaptador de USB que permitirá alimentar a los interruptores con luz con 9 o 12 voltios. Este es el adaptador con el cual podemos elevar el voltaje al conectarlo a un puerto USB. De 5 voltios podemos subirlo a 9 o 12. Y podemos ver que se encienden los LED. Claro, de igual forma funcionarían con los 5 voltios, pero se vería una luz muy tenue. Una vez terminada la botonera, lo que haremos será acoplarla a un soporte que pueda resistir la presión que ejerceremos sobre ella. En mi caso, abrí 2 agujeros en el lado izquierdo para fijarlo a un brazo del cockpit. Así quedó acoplado al cockpit, ya que estos perfiles de aluminio son bastante resistentes. Le di un poco de inclinación, lo cual me parecía más cómodo. Una vez terminada la botonera y acoplada al cockpit, lo último que queda sería la configuración. En este apartado ya queda de parte de cada quien la configuración que elija, de acuerdo a sus necesidades, o a la elección de botones que quiera elegir. Para efectos de este video utilicé la configuración en Euro Truck Simulator, pero de igual forma también la botonera funcionaría con American Truck Simulator, Farming Simulator, Bus Simulator o también con juegos de competición como el Assetto Corsa, Automovilista, entre otros. Es importante señalar que con esta botonera solo estamos añadiendo un controlador adicional a los que ya tenemos instalado o configurado en nuestro simulador, ya que la placa del teclado la reconoce como la que ya tenemos por defecto. Esto lo menciono ya que en el caso particular de Euro Truck Simulator solamente permite añadir 5 componentes o controladores adicionales. Ok, una vez que ya se han configurado todos los botones, vamos a hacer unas verificaciones.
La primera de ellas es encender la electrónica y arrancar el motor. También podemos visualizar desde el interior lo que es la bocina, subir y bajar la ventanilla, en este caso a la izquierda, y de igual forma a la derecha. También podemos activar la radio, y acá podemos ir pasando la siguiente o la anterior. Pues bien, ahora podemos chequear desde acá adentro el freno de estacionamiento. Lo activamos y lo desactivamos. El freno de remolque hay que hacerlo mientras ahí se puede escuchar. Y desde la parte de afuera vamos a verificar el resto de los botones. Ok, vamos a comenzar por la luz de emergencia. Tenemos el modo de luces, largo alcance y ráfaga. Tenemos también para dejar el remolque, desacoplarlo y acoplarlo. Nuevamente la bocina y veamos cómo subimos y bajamos la suspensión. En este caso subimos y bajamos la suspensión delantera y de igual forma subimos y bajamos la suspensión trasera. Acá tenemos el menú, que para volvernos tenemos que presionar la tecla Escape. El mapa del mundo, en este caso si lo vuelvo a presionar se regresa. Un guardado rápido y cualquier acción que requiera activar o ejecutar, presionamos acá. En este caso cuando pasamos por una gasolinera y queremos repostar, o cuando vamos a pagar en un peaje, cuando queremos ejecutar alguna acción sería este botón. Ok, bueno, entonces de momento esa es la configuración que yo tengo establecida. Se le puede hacer otros cambios, se le pueden asignar otras acciones a los botones según lo que cada quien quiera. Okay. Bueno, eso es todo. Ya con esto doy por finalizado el proyecto. Cualquier duda, inquietud o sugerencia pueden dejarlo en el cajón de los comentarios. Gracias.